vídeo vamos a hacer una introducción a lo que llamamos el análisis eh, unidimensional y bidimensional, 1D, 2D, que vamos a entender, bueno, esto nos va a servir de introducción para comprender lo que hace el software y luego lo vamos a ir viendo con algún caso práctico. Hay que entender primero que el software trabaja con dos motores independientes. Cuando hagamos la simulación 1D, 2D, va a estar trabajando en simultáneo con dos motores. El motor de simulación 1D, que es el que hemos estado utilizando hasta ahora, que es el que calcula el flujo de tuberías en las uniones y en todos los elementos del sistema bajo el terreno. Y ahora vamos a ponerlo a funcionar en paralelo con el motor de simulación 2D, que es el que va a predecir y modelar el flujo del agua inundada sobre la superficie de transparencia que tenemos en nuestro modelo y la reentrada del flujo superficial en los elementos de la red. Es decir, el uso combinado, el trabajo simultáneo de ambos motores va a permitir modelar no solamente la salida en las estructuras de unión de la red que se inundan, sino también la entrada en aquellas zonas en las que el agua superficial entra en la red. Entonces, ambos trabajan simultáneamente y trabajan con motores con time steps diferentes, con frecuencias de cálculo diferentes, pero se sincronizan regularmente para estar coordinados, ¿vale? Es importante destacar que en el análisis 1D 2D se realiza solo para una fase de nuestro modelo que tenemos que elegir y para un solo evento de lluvia que tenemos que elegir. Es nuestro criterio como técnicos elegir qué fase y qué evento es el que queremos chequear. Entonces hay que tener en cuenta que la coordinación, flujo de información entre ambos motores, entre ambos modelos, se va a producir en aquellas estructuras en las que se puede producir entrada y salida de agua. En general se va a llevar a cabo en los manholes de nuestra red y en el perímetro de cualquier elemento que represente un canal abierto. Y luego también se va a hacer en el perímetro de los stormwater controls, por ejemplo, de un pond o de un depósito. No hay límite para el número de localizaciones y veces en que el agua entra y sale entre ambos motores, ¿vale? Es decir, nosotros vamos a hacer una simulación de un evento una lluvia de una determinada duración, y durante esa simulación el agua puede estar entrando y saliendo un número ilimitado de veces a lo largo en los diferentes puntos de la red. Y el flujo, o sea, la intensidad con que ese flujo se va a producir, pues va a depender básicamente de la altura de agua efectiva que haya, ¿no? La carga de agua. En los manholes para calcular la entrada, en los manholes se utiliza una ecuación de orificio, y en los elementos lineales que tienen que representan, digamos, un punto, una zona lineal de entrada, se emplea una ecuación de vertedero dividiendo el cálculo en los elementos de la malla de la superficie, ¿vale? En función del tamaño de malla de la superficie que tengamos, pues va a ser el cálculo más o menos detallado, y por lo tanto va a durar y va a pesar más o menos en nuestro sistema. Bueno, pues en el próximo vídeo vamos a ir viendo cómo podemos, cómo esto lo podemos modelar en nuestro modelo de Drainage.